Desde los estudios del canal, donde siempre se aprendí, le envían los más calurosos saludos todo el equipo de realización y su profesor, a todos los alumnos del 11º grado y del 2º año de la educación técnica y profesional. También a todos los familiares que nos acompañan, a los amigos televidentes que sintonizan este canal con el objeto de ampliar, actualizar o profundizar su cultura. En la clase de hoy vamos a continuar con nuestro mismo tema, el tema de la lírica hispanoamericana contemporánea. Usted debe recordar que las épocas usted tiene que tenerlas bien establecidas, fijas, porque no puede equivocar las épocas. Y estamos en esa primera mitad del siglo XX que tantos problemas trajo a nuestras sociedades hispanoamericanas. Hoy, antes de continuar con el tema, porque tratamos un tema nuevo, ya usted estaba prevenido, ritmo y color en la poesía social, la poesía de Nicolás Guillén. Pero antes de entrar en ese tema, en el agradable y bonito tema de la poesía, vamos a revisar el trabajo independiente que dejamos en la clase anterior y vamos a darle respuesta a algunas de las peticiones que nos hicieron amablemente estudiantes y algunos otros compañeros. Vamos a ver, la tarea consistía en delimitar las oraciones gramaticales en un enunciado dado. Eran los dos últimos versos del bello poema 20 de Pablo Neruda. ¿Cómo usted lo hizo? ¿Cuántas oraciones encontró? ¿Cómo delimitó? Vamos a verlo. Primero, se delimita con barras verticales o slash si usted prefiere, ¿verdad? Y busca primero todas las formas verbales que haya. Tantas formas verbales en un enunciado, tantas oraciones gramaticales hay. ¿Qué debe tener cuidado después de localizar las formas verbales? Que haya algún sustantivo en función vocativo y por tanto él constituirá también una oración. Vamos a ver en el ejercicio, primero, la primera forma verbal, sea ¿qué grupo de palabras nuclea? Recuerde que el verbo es la palabra oracional por excelencia y por tanto, fíjese que ahí empieza en aunque y termina en dolor, aunque este sea el último dolor. Ahí usted tiene verbo, sujeto, complementos, etcétera, ¿verdad? Por tanto, la oración termina ahí. ¿Cómo se enumeran? En el primer elemento con números romanos. La segunda oración gramatical está nucleada por la forma verbal causa y por tanto oración gramatical número 2, oración gramatical número 3, estas sean los últimos versos, y oración gramatical número 4 que yo le escribo. Fíjense que las barras paralelas solo se colocan al final del enunciado, que al principio no se coloca nada. ¿Qué le quedaba a usted? Determinar los tipos de enlace. Por tanto, recuerde, es oración compuesta por subordinación adverbial, por subordinación adjetiva, por coordinación y por subordinación adjetiva. Ahí tiene todos los enlaces para ir repasando. Este es un ejercicio que puede aparecer o no en las pruebas. En las solicitudes que nos hicieron por teléfono estaba continuar profundizando en las oraciones compuestas por subordinación adverbial. Ya tratamos en la clase anterior las de carácter circunstancial, vamos a ver entonces las de carácter causativo. Estas de carácter causativo, causales, consecutivas, concesivas, condicionales y finales, fíjese bien en la ortografía, esto usted lo debe tener de una clase anterior, pero lo estamos rectificando. Por tanto, vamos a ver las más importantes. En primer lugar, subordinadas adverbiales causales indican causa de lo planteado en la oración principal y por tanto su conector fundamental es por qué. Recuerde que cuando estudiamos palabras que se escriben juntas y separadas, hay por qué separado y con tilde, hay por qué unido y con tilde, en fin, hay de distintos ejemplos. Empleamos también las frases conjuntivas, ya que, puesto que, como que, vamos a continuar en la diapositiva para que los estudiantes puedan copiar los aspectos que les interesen. Los pueblos luchan porque quieren alcanzar su libertad. Observe,
que la causa por la que los pueblos luchan está dicha en la oración subordinada introducida por Porky. En la segunda oración, puesto que se puso al lado de los pobres merece honor, está entre comillas porque es una frase tomada de un artículo escrito por José Martí ante el conocimiento del deceso, del fallecimiento de ese gran pensador alemán. Bueno, puesto que se puso al lado de los pobres, merece honor. ¿Cuál es la oración principal aquí? Merece honor. ¿Por qué lo merece? Porque se puso al lado de los pobres. Fíjense que es puesto que y porque pueden ser intercambiables. Así es que Carlos Marx fue homenajeado por nuestro apóstol. Vamos a ver las concesivas, subordinadas concesivas, elemento de enlace con que. Esta es otra palabra que puede aparecer separada, con que, ¿verdad? Y tenemos por consiguiente y por lo tanto como frases conjuntivas que pueden servir de enlace. Se hace tarde, con que apúrate. Él estudia mucho, por lo tanto obtendrá buenas notas. El siguiente tipo de oración son las concesivas. Ahí las tiene, introducidas con aunque, o las frases conjuntivas a pesar de que, aun cuando. Y mire el ejemplo que le estamos dando. Aunque llueva, asistiré a los repasos. Es decir, que la concesiva establece una dificultad para que se cumpla lo que indica la oración principal, pero de todas maneras se cumple. Bueno, si ya usted lo tiene, entonces vamos a ver las siguientes. Las condicionales. Sí es su elemento de enlace, fíjense que es una conjunción, se diferencia de los otros sí que van acentuados, y la frase conjuntiva siempre que, con tal que. Mire los ejemplos: vendré temprano si el tiempo lo permite, si estudias suficientemente alcanzarás altos resultados. Recuerde que usted va copiando a la mayor brevedad si no lo tiene ya de otra clase. Por tanto, el tiempo que estamos dando es mínimo. Y finalmente, las oraciones finales o de finalidad, pueden llamarse de cualquier modo, se introducen con las frases conjuntivas para qué, a fin de qué. Y fíjense, hay algunos gramáticos, brillantes por cierto, como todos, estudiosos, inteligentes, pero que las dan como subordinadas sustantivas, complementos circunstancial. Así que aquí las estamos dando como subordinadas adverbiales, finales o de finalidad. Mire el ejemplo que le damos: vino para que le aclararan las dudas. Es decir, esa es la finalidad por las cuales viene. Bien, en la clase anterior habíamos visto ese video conmovedor del sepelio de Pablo Neruda. Todo el pueblo salió, independientemente de su filiación política. Desde luego, allí estaban en masa los comunistas, los socialistas, los de la Unidad Popular, todas las organizaciones progresistas, pero fueron otras muchas personas de otra filiación política. ¿Por qué esta espontaneidad? Porque simplemente todo este pueblo sentía que Pablo Neruda era su voz y por tanto era su poeta nacional, así como Vallejo lo fue de Perú, Neruda lo fue de Chile. Y como de poetas nacionales se trata, pues tenemos que esclarecer en primer lugar cuándo un poeta puede obtener este honor de ser nombrado poeta nacional. Nuestro poeta nacional, Nicolás Guillén, alcanzó este honor, pero no fue el primero. Hubo otros. Cuba tiene la suerte de haber tenido varios poetas nacionales, muchos poetas importantes, pero de carácter nacional tuvo varios. Y por tanto, ¿qué necesita un poeta para ser considerado poeta nacional? Bueno, lo primero es ser un gran poeta. ¿Y qué implica ser un gran poeta? Tener una inspiración para trabajar temas contundentes, temas sociales, temas importantes para el hombre. Y por tanto, debe tener una inspiración que trate estos temas.
debe dominar la versificación, la medida de los versos, los apoyos rítmicos, rimas, acentos, etc. Debe tener dominio de los recursos expresivos, metáforas, símiles, prosopopeyas, etc., sobre todo con el predominio de la imagen. Ahora, cuando tenemos todo esto que le estoy mostrando en pantalla, ¿qué tenemos? A un gran poeta. Pero todavía no tenemos a un poeta nacional. Para tener a un poeta nacional se necesita que ese poeta haya dedicado su obra o parte de su obra a establecer, divulgar, representar, reflejar lo que identifica a la nación, lo que identifica al pueblo, su historia, hechos gloriosos. A mí inmediatamente me viene a la mente el rescate de Sanguilí, un hecho que debió haber sido cantado por un Homero y que tuvo su versión poética. Tiene también que reflejar los problemas de ese pueblo, tiene que reflejar sus aspiraciones, tiene que reflejar sus luchas. Se lo estoy poniendo ahí para que usted vea qué es lo que debe tener un poeta para alcanzar esta altísima distinción de poeta nacional. Debe denunciar lo que afecta a esa población. Y por tanto, ¿qué justifica que a Nicolás Guillén le hayan dado en un momento determinado esta condición? Es evidente que de poetas nacionales se trata y hay que empezar por Heredia, por nuestro José María Heredia, el cantor del Niágara. Usted lo conoce porque lo estudió en 10º grado. Primero, el primer poeta, para orgullo nuestro, el primer poeta romántico del continente. Pero su mejor cuerda era la cuerda naturalista. Era un poeta naturalista. Ante la naturaleza desenfrenada, su inspiración se desbordaba. Así tiene ese magnífico poema A las cataratas del Niágara, tiene ese magnífico poema en el Teocalli de Cholula, conmovido por el espectáculo de la naturaleza mexicana, de las construcciones de nuestros aborígenes, tiene ese magnífico poema La Tempestad. Pero Heredia dedicó una parte de su obra a un sentimiento por primera vez, el sentimiento patriótico, el amor a la libertad, el rechazo al colonialismo español y a todas sus injusticias. Y por tanto, ya tenemos a un poeta nacional, aunque no se le haya dado oficialmente el título. El segundo de nuestros poetas nacionales es, por supuesto, José Martí. Aunque no se le haya otorgado la condición, la tiene, porque además de los temas anteriores, también aportó nuevos temas a la literatura, y el primero de ellos es el antianclavismo. Es el primero en utilizar su obra poética, su obra escrita, sus discursos para exaltar los valores del negro, para esclarecer que es un ser social y no un ser inferior, un ser apartado. Y predicó con el ejemplo, hasta les dio clase tratando de que mejoraran su condición social. Trató otros temas brillantes con respecto a nuestra patria, su integración a la América Latina, tema importantísimo, y además fue el primero en la historia de la humanidad en descubrir la naturaleza imperialista del gobierno de los Estados Unidos. Se anticipó en más de 20 años a la definición de imperialismo de Lenin, y por tanto toda su poesía brillante, o una parte de esa poesía, está destinada a los destinos de Cuba. Sabemos que fatídicamente José Martí cayó el 19 de mayo de 1895 a los 42 años. De esta muerte trágica, terrible para los destinos de Cuba, emergió el espíritu nacional con más fuerza. Ese espíritu nacional que se identifica por el amor a la libertad, por el amor a la independencia, por su cultura y por su solidaridad, solamente para mencionar los mayores valores de nuestro pueblo, que están ya presentes en la obra, en la prédica, en el ejemplo de nuestro héroe nacional y apóstol de nuestra independencia. Por esta razón, muchísimos artistas lo han representado en su obra. Y quiero mostrarles ahora esta imagen. Pintura, cuadro del pintor cubano Carlos Enríquez, que tituló Dos Ríos. Obsérvelo detenidamente y vea cómo Carlos Enríquez reproduce este momento terrible para nuestra historia por medio de transparencias
da la violencia de aquel momento, el caballo encabritado, la caída de nuestro apóstol. Carlos Enrique era un gran pintor. Bueno, les sugiero que averigüen todo lo que pueda sobre él. Muy bien, pues entonces tenemos otros poetas nacionales. Al sobrevenir el siglo XX, ya sabemos que tenemos ahí a Bonifacio Birni, cantándole a la bandera, cantando en su obra, cantando la frustración de nuestro pueblo por no haber alcanzado una libertad plena, denunciando la corrupción de los gobiernos de turno, el saqueo de las riquezas nacionales. Y por tanto, ahí tenemos un poeta dedicando una parte de su obra a estos problemas nacionales. Le sigue Agustín Acosta, también cantor de la bandera, y con un magnífico poema, La Zafra, donde denuncia la intromisión imperialista, sobre todo en el segmento llamado Las Carretas en la Noche, donde denuncia, expresa nuestra industria nacional, pero también la pobreza, la miseria y la preterición del campesino cubano. Y por último, Nicolás Guillén. Nicolás Guillén, que tiene todos los temas anteriores, pero que hace su gran aporte a la literatura al descubrir el mestizaje de Cuba, la mulatez de Cuba, y por tanto, al calor de la vanguardia, es Nicolás Guillén la gran figura del movimiento negrista en América Latina. Fíjese que le estoy diciendo que se sale de nuestro país. Así que ya estamos en el tema. Nicolás Guillén como el gran maestro negrista. Así que, llegado a este punto, podemos revisar la segunda parte de la tarea, que en qué consistía: en resumir la nota biográfica de Nicolás Guillén, de nuestro poeta nacional. Usted ya debe tener adelantado algunos elementos. Fíjese ahí, Camagüey 1902. ¿Qué le dice la fecha? Que nació con el advenimiento de esa república mediatizada por todos esos mecanismos de dominación que el imperialismo norteamericano nos impuso. Pero bueno, vamos a ver qué tiene usted anotado en la libreta. Vamos a ver estas imágenes de video en que usted va a escuchar y va a ir tratando de ver qué tengo anotado en la libreta y qué no he anotado, qué me falta. Veamos estas imágenes. Nicolás Guillén Batista nació el 10 de julio de 1902 en la ciudad de Camagüey. El joven Guillén comenzó a publicar sus versos en 1920. En 1922 conforma un volumen de poesías, Cerebro y Corazón, marcado por la estética del modernismo que verá la luz medio siglo más tarde en sus obras completas. En 1926 en La Habana se intensificaron sus intereses literarios e intelectuales y conoció a Federico García Lorca. En abril de 1930 escribe Motivos de Sol, que al publicarse en el Diario de la Marina, lanzan al joven poeta una celebridad polémica, pero de amplia resonancia popular. En 1931 publica Songorogosongo, libro de mayor estatura artística y de valoración reflexiva sobre la cultura cubana. Entre 1930 Bueno, pues entonces usted vio una parte del video, y de lo que lleva dicho, lo primero es celebridad en que hay gente en pro y gente en contra. Primer elemento. Segundo elemento, vaya viendo la obra como nos la van expresando. Veamos. La cultura cubana. Entre 1939 y 1941, el poeta dedicó buena parte de su tiempo a una intensa labor política y cultural. En 1951 aparece su elegía a Jesús Menéndez, en homenaje al líder obrero cubano. Al año siguiente, escribe sus Coplas de Juan Descalzo y publica su Elegía Cubana. Dada la situación política de Cuba, cada vez más difícil después del golpe de Estado de Fulgencio Batista, se hizo insostenible para él la vida en el país. Viaja entonces por varios países europeos
y participa en el Congreso celebrado en Estocolmo. Recibe el Premio Lenin de la Paz en 1954. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 lo sorprende en Buenos Aires, donde publica La Paloma de Vuelo Popular. Regresa de inmediato a Cuba y en 1961, tras el Congreso celebrado en La Habana, se convierte en presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, cargo que desempeñara hasta su muerte. Alta corona de azúcar le tejen agudas cañas, no por coronada libre, sí de tu corona esclava. Reina del manto hacia afuera, del manto dentro vasalla. Triste como la más triste, navega Cuba en su mapa, un largo lagarto verde, con ojos de piedra y agua. Entre 1962 y 1972 aparecen nuevos libros. Entre ellos se encuentran Prosa de Prisa, La Rueda Dentada y Diario que a Diario. La condición de poeta nacional de Cuba, concedido a Nicolás Guillén, no se basa tan solo en que el poeta haya tomado el mestizaje como centro de interpretación de la cultura cubana, sino en una razón de mucha más amplitud. Con esta verdad, Guillén logró una poesía de síntesis, donde lo autóctono y lo universal, lo nuevo, la tradición, hallan un reino de armonía y unidad perfectos. Fíjate, guardián marino, en la punta de las lanzas y en el trueno de las olas y en el grito de las llamas y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa. Un largo lagarto verde, con ojos de piedra y agua. Un largo lagarto verde, ojos de piedra y agua, alta corona de azúcar, le tejen agudas cañas, no por coronada libre, sí de su corona esclava. Reina del manto hacia afuera, del manto adentro vasalla, triste como la más triste, navega Cuba en su mapa. Nuestro poeta nacional Nicolás Guillén fallece el 17 de julio de 1989. La punta de las lanzas y en el trueno de las olas y en el fuego de las llamas y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa. Un largo lagarto verde, ojos de piedra y agua. Claro, Nicolás Guillén es ritmo. Y ahí usted vio cómo esta bella cantante interpreta sus propios poemas. ¿Qué pudo usted anotar? Bueno, ahí tiene todos los datos, los tiene en el libro, pero es necesario insistir en algunas cuestiones. En primer lugar, su estirpe mambisa. En segundo lugar, su cultura, su mestizaje. Y claro, ahí hay que tener cuidado. Nicolás Guillén era mulato. Pero el mestizaje racial no es el más importante, esto recuérdelo, más importante es nuestra mezcla cultural, la que ha dado una cultura nueva, diferente de la española, de la africana, de la aborigen, pero que nos es propia y que nos identifica a todos. Y por tanto, ese es uno de los grandes méritos de Nicolás Guillén. Además, no es solamente este aspecto, sino cómo logra representar ciertos elementos de los que vamos a estar hablando, sobre todo de ritmo del son, en su literatura. Ahora, Nicolás Guillén era también hombre de pueblo. Vamos a ver la siguiente imagen de video. Y fíjese, obsérvela con detenimiento porque hay algo muy interesante ahí que vamos a comentar. Él se sabe que fue amigo Huesín, se lo sabe Huesín. Usted es 79. Es Sí, 73, no, pero yo es que no me 72. lo llame en muchas partes, no me acuerdo. La poesía de... esto, cuando tú estabas en Argentina, el que le dedicaste a Che. ¿Por qué? Como si San Martín la mano pura a Martí familiar tendido hubiera. Como si el plata vegetal viniera con el cauto a juntar agua y ternura. Así quedara el gaucho de bordura, brindó a Fidel su sangre guerrillera y su ancha mano fue más compañera cuando fue nuestra noche más oscura. Huyó la muerte de su sombra impura
del puñal, del veneno, de la fiera, solo el recuerdo bárbaro perdura. Hecha de dos, un alma brillante, como si San Martín, la mano pura, amarilla familiar. Bien, ¿qué le pareció? Fíjense que es un videíto muy corto, pero de época. Nicolás Guillén habla con las personas. Es decir, no es el que está encerrado en su torre de marfil, el gran poeta, distante, no. Se integra con el pueblo, conversa con ellos. Y quizás lo más sorprendente es que usted vea, haya visto, haya percibido como un hombre de pueblo, un barbero, que lo había apelado en su juventud, memoriza los poemas de Guillén, sobre todo de este poema de nuestra historia más reciente, en el momento en que en México el Che le ofrece unirse a la causa por la libertad de Cuba en contra de la tiranía a Fidel. Y Guillén representa este momento de una forma brillante, como si San Martín la mano pura a Martí familiar tendido hubiera, como si el plata vegetal viniera con el cauto a juntar agua y ternura. Así Guevara, el gaucho de voz dura, brindó a Fidel su sangre guerrillera y su ancha mano fue más compañera cuando fue nuestra noche más oscura. Huyó la muerte de su sombra impura, del puñal, del veneno de la fiera, solo el recuerdo bárbaro perdura, hecha de dos un alma brillantera, como si San Martín la mano pura a Martí familiar tendido hubiera. Fíjese, qué bello poema, un soneto en que en 14 versos narra este momento culminante de nuestra historia. Pero usted percibió el valor de las imágenes, esa imagen de dos hombres del continente ofreciendo su servicio de forma internacionalista, como lo representa con la unión de las aguas del Cauto y del Plata, ríos fundamentales de cada uno de nuestros países, de Cuba y de Argentina. Y por tanto, la literatura es arte por imagen, la literatura es ritmo, pero Nicolás Guillén encontró esto. Vamos a ver la obra de Nicolás Guillén en esta diapositiva que le estoy mostrando. Usted no tiene que copiarla, debe tener notas ya en su libreta, pero fíjense que vamos a estar hablando de este tema. Su primera obra, Cerebro y Corazón, es de 1922. Es una colección de poemas postmodernistas, pero Guillén no se encontraba con su propia voz todavía en este poemario. Poemas bellísimos, pero Guillén siempre quiso desentenderse de él. Su primera gran obra, donde él encuentra su verdadera voz, es Con motivos de son, de 1930. Aquí ya empieza esa brillante poesía que lo va a identificar durante toda su vida. De este poemario hay un poema importante que es Búscate plata. Búscate plata. Fíjese bien. Vamos a ver cómo se nombra este poema. Esto es algo que le estoy recomendando. Primero, usted, si en la prueba el texto que le dan tiene un título, refiérase al título. Trate de identificarlo, trate de ver este título. ¿Cómo está formado este título? Obsérvelo bien. En primer lugar, aparece la palabra plata. Plata, usted va al diccionario y busca la significación y es un metal precioso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso es lo que significa aquí, metal precioso. Usted vaya pensando. Tiene este pronombre te, pronombre personal de la segunda persona. Si hay una segunda persona que escucha y una primera que habla, y por tanto aquí hay un diálogo. Y tiene búscate. Mire, cualquiera dice, hay una falta de ortografía. No, no la hay. Esto es intencional. Es un verbo en imperativo que está traduciendo una orden. Bueno, ahora piense usted, ¿quiénes pueden hablar así? ¿Qué personas pueden hablar así? Vamos a ver este texto creado por Nicolás Guillén y que dice lo siguiente: búscate plata porque no doy un paso más. Estoy arroz con galleta nada más. Yo bien sé cómo está todo, pero viejo, hay que comer. Búscate plata porque me voy a correr. Después dirán que soy mala y no me quedarán tratar, pero amor, con hambre viejo, ¿qué va? Con tantos zapatos nuevos, ¿qué va? Con tanto reloj, compadre, ¿qué va? Con tanto lujo minero, ¿qué va? Mire, ahí tiene usted el poema. Vamos a darle
a ver algunos elementos interesantes en el texto. Observe el texto. Primero, lo primero que salta a la vista es el lenguaje deformado. Ya del lenguaje deformado hablamos con Vallejo. ¿Quiénes hablan así? Aquella parte de la población que no tiene acceso a la cultura. Ahora, el diálogo entre quién se establece, quiénes están hablando así. Simplemente ya usted debe haber percibido que es una disputa familiar, es una bronca familiar. Ahora, ¿quién está peleando? ¿Es el hombre quien pelea? Evidentemente no. La que está peleando es la mujer. ¿Y por qué pelea? Fíjese, trate de expresar estas ideas cuando usted está leyendo un poema en oraciones simples para que tenga idea. ¿Por qué pelea? Porque hay una difícil situación en el hogar. Dice, búscate plata porque no doy un paso más. Estoy arroz con galletas, nada más. Eso es todo lo que tienen para comer. Ahora, en el texto, ese texto que si usted lo lee superficialmente hasta se divierte con esta estampa doméstica, familiar, ahí está la denuncia social muy sutil. ¿En qué verso encuentra usted la denuncia social? Observe, yo bien sé cómo está todo, yo bien sé cómo está todo. ¿Ve? Entonces, ahí tenemos en este verso la denuncia de lo social. ¿Qué más hay? El verso polimétrico de diversas medidas. Y por último, tenemos estas reiteraciones de versos de diversas medidas en que hay al modo del son un montuno y un verso que se repite a modo de estribillo. Nicolás Guillén, entre otras cuestiones, y esto lo debe anotar en su cuaderno, encontró la forma literaria para expresar en un poema el ritmo del son, esa cubanísima pieza musical bailable. Y ahí está uno de los aportes de Nicolás Guillén. En su segundo poemario, tercero, de 1931, ya se da cuenta de que el lenguaje deformado no le hace falta para expresar criterios, para denunciar problemas, para expresar la situación de la realidad social y ni siquiera la discriminación. Y por tanto, ahí en Son Gorocosongo aparece este poema que les estoy mostrando. Miren, poema breve, se denomina Caña y dice, el negro junto al cañaveral, el yanqui sobre el cañaveral, la tierra bajo el cañaveral, sangre que se nos va. Fíjense con qué economía de recursos está mostrando la discriminación racial, dice el negro, pero realmente aquí el discriminado eran todos los obreros agrícolas, a quienes le pagaban salarios de miseria. El yanqui sobre el cañaveral, porque mayormente, más de la mitad de la industria azucarera pasó a manos norteamericanas, saqueando nuestra riqueza nacional. La tierra bajo el cañaveral, que es realmente lo que nos debía pertenecer, y por todo eso, sangre que se nos va. ¿Esto es literal o es metafórico? Lo que se llevaban era toda la riqueza nacional, todo el dinero y con ello, por supuesto, el bienestar de nuestros países. Ahí ve usted cómo la obra, parte de la obra, está dedicada a ir denunciando problemas en el país. Así que vamos a continuar en la diapositiva, en la obra, y vamos a ver, a partir de aquí, tiene West Indies Ltd, que ya se ubica en todo el Caribe. Fíjese el título en inglés. ¿Por qué? Porque la expresión limited es como que esto era el patio trasero de los norteamericanos. Luego viene Cantos para Soldados y Sones para Turistas. Fíjese, año 1934, año en que Batista se apodera del ejército y empieza a reprimir con mano dura a las protestas de nuestro pueblo. España, poema en 4 angustias y una esperanza de 1937, mire, igual que Vallejo, igual que Neruda. Y el son entero. Mire bien el título. ¿Por qué el son entero? Porque ya el son, el poema son de Nicolás Guillén ha terminado de evolucionar. Un minutico para que puedan copiar si les falta algo.
Bien, después de 1947, la obra de Nicolás Guillén tuvo que salir al exilio en varias oportunidades y entonces continúa su obra. Muchas de sus obras fueron publicadas fuera de Cuba, perseguido por estos gobiernos tiránicos que no querían ninguna voz que defendiera a nuestra población. Así que usted va sacando cuenta y va viendo por qué merecidísimamente Nicolás Guillén tenía el título de poeta nacional. Escribe posteriormente las elegías, que son 6. En el documental hablaron de una. Bueno, en esta clase voy a hablar de la otra. La paloma de vuelo popular, poemas de amor, pues sí, Nicolás Guillén también, porque cuando hablamos de Nicolás Guillén esperamos la poesía social, la poesía de combate, la poesía que defiende a los humildes, que se enfrenta a los poderosos, pero Nicolás Guillén era un ser humano, también tiene una poesía de amor y quizás podamos ver algún ejemplo. El poema Tengo de 1964, el Gran Zoo de 1967, el Diario que a diario y La Rueda Dentada 1967 y 1972. Esa monumental, cubanísima obra, donde hay hallazgos de literatura extraordinarios con los que precisamente se influye en la poesía posterior, incluso en varias universidades latinoamericanas. Cuando se estudia el movimiento negrista, a quien se estudia es a Nicolás Guillén. Muchos poetas trabajan con la polimetría de Nicolás Guillén, con las asonancias de Nicolás Guillén, porque Nicolás Guillén como gran cubano capta el ritmo de modo magistral en sus poemas. Esa excelencia poética de Nicolás Guillén se vio magnificada quizás en el más complejo, el más grande, el más extenso, el más importante poema que dio la literatura cubana, que es la elegía a Jesús Menéndez. Vamos a recordar algo. Las elegías son poemas luctuosos, son poemas de duelo, dedicados generalmente a un ser humano desaparecido, que puede ser figura pública o figura privada, o algún acontecimiento histórico del país de triste recordación, y entonces se le escribe una elegía. Vamos a ver entonces a esa gran figura de la historia de Cuba, Jesús Menéndez, que les estoy mostrando en pantalla en este cuadro de Adigio Benítez. Adigio Benítez se dedicó mucho al tema obrero, es otro pintor cubano que les sugiero que averigüen, que investiguen su nombre. Pues esta figura, Jesús Menéndez, logró en el año 48 que se le pagara el diferencial azucarero a los obreros. Por eso organizó una serie de acciones para este logro. El precio del azúcar había subido en el mercado mundial y los dueños, tan avarientos como siempre, no querían pagar el diferencial azucarero. Esto ocasionó el crimen. Nicolás Guillén se entera de la muerte de Jesús Menéndez estando en el extranjero, en Brasil, y entonces en 1948 empieza a escribir su gran poema que publica en 1951, Elegía a Jesús Menéndez. Tiene 7 partes este extenso poema. La primera parte, en ella va dándonos los avisos de la muerte. Cañas desesperadas iban y venían agitando los brazos. Mire cómo comienza la elegía. Son las cañas, personificación del campesino, del obrero agrícola, avisando la muerte. Así que en esta primera parte, en verso polimétrico, están los avisos de la muerte y por tanto ese tono exaltado, admonitorio, de advertencia. Y ya de paso nos presenta también ahí al asesino, al capitán asesino, del cual hablaremos más adelante, y a Jesús Menéndez. La segunda parte es una brillantez en logro. Si usted la lee, usted dice, esto no me gusta. Porque lógicamente, si usted no encuentra que está hecha por completo con cintillos de periódicos, de artículos de la sección económica, y por tanto, ¿de qué va a hablar ahí? Del eco financiero que tuvo el asesinato de Jesús Menéndez. Así que todo el poema nos va a estar diciendo que tal producto subió 5 pesos, que el otro subió 5 puntos en la bolsa, y
nos mantiene con esa distancia, por eso ese tono frío que tiene esta segunda parte. La tercera parte presenta al capitán asesino. Toda esta sección está dedicada al capitán asesino, pero fíjese, utiliza otra vez el verso, pero un verso que ningún poeta quiere trabajar, el verso eneasílabo. El verso eneasílabo tiene una musicalidad fúnebre. En la iglesia solo se utiliza cuando hay responsos fúnebres. Y por tanto, Nicolás Guillén brillantemente utiliza este metro, ¿verdad? Y dice en el poema: mirad al capitán del odio, entre un buitre y una serpiente, amargo gemido lo busca, metálico viento lo envuelve, en una ráfaga de pólvora su rostro lívido se pierde, parte a caballo y es de noche, pero tras él corre la muerte. Si pudiéramos leerlo a coro, con ese estribillo final, usted sentiría esa música de responso fúnebre que no resulta agradable, aunque los poemas son perfectos. En la siguiente parte, la cuarta, está dedicada, como es natural, a Jesús Menéndez, al héroe, al líder obrero azucarero. Y fíjese el nombre, con el nombre juega Nicolás Guillén. Jesús, bueno, no es porque sea mío, pero es un nombre tradicional en la literatura española, porque es también el nombre de Cristo. Y por tanto, él va jugando con esto, con el nombre de Cristo. Y su propósito, según la Biblia, de defender al humilde, de cargar las culpas del hombre. Y este propósito de Jesús Menéndez, de defender al obrero, al preterido y al último. Y por tanto, utiliza el estilo versicular. El versículo en que está escrita la Biblia, en el que está escrita esta parte, la cuarta, con la cual se cierra temáticamente el texto. Así que dice que Jesús es negro y fino y prócer como un bastón de ébano, y tiene los dientes blancos y corteses, por lo que su boca se abre siempre amanecida. Fíjense qué modo tan bonito de presentarnos al líder azucarero. Esta parte tiene hasta una nota autobiográfica. Fíjese, biográfica por Jesús Menéndez, autobiográfica por Guillén. Dice: alguna vez anduve por su isla acompañándolo, y es cierto que Nicolás Guillén en algunos meetings que daba Jesús Menéndez para defender al obrero, Nicolás Guillén lo acompañaba y leía poemas. Aquí termina el primer segmento temático y comienza el segundo, la quinta parte. Asesino y víctima presentados en el mismo texto y mezclando prosa y verso, pero una prosa sorprendente porque tiene hasta apoyo rítmico, parece pura poesía. Los grandes muertos son inmortales, no mueren nunca. Parece que se marchan, parece que se los llevan, pero la lengua se les hincha, les crece y de ella expulsa un árbol gigantesco cargado de plumas y de nidos. Miren qué imagen más bonita para hablar. Jesús Menéndez fue asesinado, pero está hablando de la preeminencia de la vida. Como es natural, esta parte termina entonces con el son del soldado, el cubanísimo son que no podía terminar, no podía culminar este poema sin tenerlo allí. Y por tanto, dice un soldado, recuerde, quien asesina a Jesús Menéndez y por la espalda es un capitán del ejército, el capitán Casillas. Pero este soldado, en este son, dice lo siguiente: yo bien conozco a un soldado, compañero de Jesús, que al pie de Jesús lloraba y los ojos se secaba con un pañolón azul. Después este son cantaba. Mire, con un pañolón azul del color nacional. Y este soldado, ¿qué está diciendo? Que él no tuvo nada que ver con el asesinato, que eso fue parte de la camarilla dominante del país, de los oligarcas y de algunos altos oficiales, porque realmente hay una parte del ejército que no estuvo de acuerdo con este crimen, que se negaron a admitirlo. La sexta parte, en la sexta parte, ya del capitán no se va a hablar más, ya no hace falta. Ya con el título este de asesino que se ganó, la historia ya lo tenía condenado.
Ahora, en la sexta parte, Jesús Menéndez, convertido en símbolo, se sale de las fronteras nacionales, recorre toda la América, oye las quejas de todos los obreros, que no es solo del campesino, es el minero, el salitrero, el obrero de los restantes trabajos y empleos, todos explotados, pero sobre todo el agrícola, el minero, el del petróleo. Él los va mencionando uno por uno y llega a Norteamérica. Cuando llega a Norteamérica, vuelve a utilizar el verso, de la prosa al verso. Vuelve a utilizar el verso, pero esta vez el majestuoso verso en decasílabo. ¿Y de qué habla allí? De un festín semejante al festín de Baltasar, del que se habla en la Biblia, donde están todos los ricos, todos los empresarios disfrutando del bienestar, del saqueo de las riquezas de América. Por tanto, vuelve a utilizar el verso para atacar, para defender al obrero, atacando los males sociales que el imperialismo nos trajo a todas estas dolorosas repúblicas de América Latina, como les llamara Martí. Finalmente, la séptima parte, séptima y última parte. Jesús Menéndez, convertido en símbolo ahora de las luchas del obrero, llega a nuestro país y, por tanto, vamos a ver un segmentico nada más del final, porque aquí hay algo sorprendente, que es que esta elegía, que debía tener ese tono luctuoso, termina con un final inesperado, con ese final optimista. Por tanto, dice al final: entonces llegará General de las Cañas, fíjese, General de las Cañas, con su gran sable hecho de un gran relámpago bruñido. Entonces llegará Jesús para decir: mirad, he aquí el azúcar ya sin lágrimas, para decir: he vuelto, no temáis, para decir: fue largo el viaje y áspero el camino, creció un árbol con sangre de mi herida, canta desde él un pájaro a la vida, la mañana se anuncia con un trino. Tal parece que estaba anunciando la revolución. La mañana se anuncia con un trino, la mañana, el árbol que crece, las aves que cantan, son un final que permite pensar en un futuro de justicia social para estas luchas de Jesús Menéndez. Así que tenemos ahí que esa monumental obra evidentemente tuvo repercusión, influye en el resto de América. Voy a mostrarles brevemente, miren, los premios que alcanza Nicolás Guillén. Hay dos que a él lo enorgullecían en particular: el Premio Lenin de la Paz y la Orden José Martí, entregada por nuestro comandante en jefe. Dice en uno de sus poemas, esto es breve, es nada más que para divertirnos un poco: ¿por qué te pone tan bravo cuando te dicen negro bembón? Si tiene la boca santa, negro bembón. Así bembón como eres, tiene de todo. Caridad te mantiene, te lo da todo. El fustigar la discriminación implica el ver que la autodiscriminación también es una forma que no es aceptable. Por tanto, Nicolás Guillén, con esa gracia, con esa vis cómica, lo fustiga. Y evidentemente influyó con eso en otros países de América. Vamos a ver un video que nos queda, y yo quiero que cuando usted lo escuche, usted determine qué tienen de común. El texto del video es una canción, el texto del video y este texto que les acabo de leer. Vamos a ver el video. No maté por ser tan bembón. Mataron al negro bembón,
Bueno, ¿qué encontró usted de similar entre esta canción de un compositor puertorriqueño, Bobby Capó? Bueno, magistralmente interpretada por este grupo de cantantes, puertorriqueños también, por cierto, ¿verdad? ¿Qué encontró de similar? ¿Qué encontró en lo que podríamos llamar de una influencia de nuestro poeta nacional sobre el resto de los artistas del continente? El policía. El policía que al ser bembón no quería hacer la investigación, pero al final le tocó. Y por tanto, cada vez que hablaba con el bembón, escondía la bemba. Es decir, es esa forma de fustigar todo aquello que nos puede dividir, porque nadie puede burlarse de un rasgo físico que además no nos avergüenza, ¿verdad? Usted no puede avergonzarse por el color de su piel, ni por el color o la forma de sus ojos. Usted tiene que enorgullecerse de lo que usted tiene espiritualmente y que vale, que es su familia, sus sentimientos, sus aspiraciones, sus metas, su conducta intachable. Y eso está por encima de rasgos físicos y de cualquier otra cuestión. Es evidente que solo después del triunfo de la revolución, la discriminación aquí desapareció. Bueno, quería decirles además que Nicolás Guillén no es un poeta de una sola cuerda, ¿verdad? Escribió poemas de amor que yo en la clase no tengo tiempo de mostrarles, pero miren, les muestro este pequeño libro que fue editado en Cuba con la poesía de amor de Guillén, que usted la puede buscar, puede encontrar similitudes, puede seleccionar los poemas que le puedan gustar. Así que vamos a ver entonces el trabajo independiente para la próxima clase. Le estamos sugiriendo que escriba un texto en el que demuestre la originalidad de Guillén, tomando como base el son número 6, que se encuentra en el libro de texto en la página 86. Desde luego, otra posibilidad sería, en la próxima Feria del Libro, usted ha sido designado como promotor de la obra de Guillén. Escriba el texto que le servirá de base a su discurso. Y fíjese que este tipo de órdenes son frecuentes en los exámenes. Por tanto, usted puede escribir su texto en un párrafo, en 2 párrafos, para ejercitar, leerlo en familia, corregirlo en familia. Y así, pues, nos despedimos. No queda más tiempo, lamentablemente, para seguir hablando de este enorme poeta, para orgullo nuestro, nuestra poeta nacional, Nicolás Guillén. Hasta un nuevo encuentro.